los hablantes del idioma, ustedes como hablantes del castellano, tienen el castellano incorporizado de manera... Es verdad, voy a parar esta parte porque es incorporizado y es incorporado. Bienvenidos chicos a nuestro curso de comunicación para octavo grado. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y vamos a empezar este curso con un tema muy interesante, que es el de la variante lingüística. Hoy vamos a desarrollar la diferencia que hay entre lengua y habla, que son conceptos lingüísticos muy importantes, para pasar luego a analizar lo que son las variantes lingüísticas y cómo estas variantes lingüísticas se pueden clasificar en variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas. Ahora haremos la distinción entre lengua y habla. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure introdujo en su curso general un montón de categorías para analizar el lenguaje que son muy importantes y que nos facilita mucho la comprensión de este fenómeno que es el lenguaje. Entre ellas tenemos dos herramientas conceptuales, dos conceptos, dos categorías muy interesantes que vamos a analizar ahora. Por un lado tenemos a la lengua y por otro lado tenemos al habla. Decimos que la lengua es un producto social. ¿Por qué decimos que la lengua es un producto social? Porque siempre existe una comunidad. En este caso nosotros, por ejemplo, los hispanohablantes hablamos castellano. Todos nosotros, los hispanohablantes, tenemos incorporado, internalizado el idioma castellano. Pero no lo pensamos de manera consciente, está en nosotros. Por eso decimos que este sistema es un sistema abstracto. Por otro lado, la lengua también es un sistema, se caracteriza por ser sistemática, puesto que todos los elementos constituyentes del idioma están interrelacionados y adquieren significado relacionados entre sí. Esto quiere decir que es sistemático. Nosotros, por ejemplo, habíamos visto en el curso anterior que el idioma castellano se divide en distintas categorías gramaticales. Estas categorías gramaticales se relacionan entre sí para poder constituir este sistema abstracto que nosotros denominamos lengua. Fíjense en esto y reparen muy bien en lo que estamos diciendo. Entonces, la lengua es un producto social, es un sistema abstracto y sistemático por lo que les acabo de explicar. Por otro lado tenemos el habla. Si bien el habla y la lengua están íntimamente relacionados, fíjense cómo el habla es un producto particular individual. Vos, yo, ustedes y sus compañeros, ustedes y sus padres, nosotros como hispanohablantes con los españoles no utilizamos el lenguaje de la misma manera. Cada uno de nosotros utiliza el lenguaje de una manera particular, nos comunicamos de una manera particular. Por eso decimos que el habla es particular o individual. Vos que estás viendo el video te expresás de una manera parecida quizás a la de tu hermano o a la de tu grupo de compañeros, pero no por eso deja de ser una forma de emplear el lenguaje, la lengua, de una manera particular. Y la comprensión de esto que estoy diciendo es muy importante para el posterior análisis que vamos a realizar sobre las variantes lingüísticas. Luego decimos también que el habla, a diferencia de la lengua, es un sistema concreto. Nosotros utilizamos la lengua de una manera concreta. Yo ahora en este momento, para impartir la clase, estoy utilizando la lengua que compartimos, el castellano, de una forma particular, individual y también concreta. Deja de ser abstracta, deja de ser abstracto el habla en comparación a la lengua. Y por último, decimos que el habla es un sistema dinámico. Porque cuando nosotros empleamos el lenguaje, no lo hacemos sometidos conscientemente a un sistema de comunicación específico, sino que a medida que construimos las oraciones, a medida que construimos los enunciados, vamos dándole vida a aquello que queremos comunicar. La diferencia entre lengua y habla es capital, ya que de lo que vamos a tratar ahora es de este aspecto del lenguaje que es el habla. Y cómo, dependiendo de distintos factores, el habla individual y social puede variar.
Pasemos entonces a analizar lo que decíamos al principio, que son las variantes lingüísticas. ¿Qué es una variante lingüística? Decimos que las variantes lingüísticas son variedades intralingüísticas. Fíjense en esto que estoy diciendo, variedades intralingüísticas. Quiere decir que son formas de uso particular dentro de un mismo código o dentro de una misma lengua. Nosotros que hablamos castellano, por ejemplo, nos comunicamos dependiendo de distintos factores de manera diferente. ¿A qué me refiero? Un argentino, un paraguayo, un uruguayo, un boliviano, un chileno, un español, si bien compartimos la lengua, compartimos el código, compartimos el castellano, no lo empleamos de manera similar. Introducimos pequeños cambios en el aspecto fonético, morfológico, léxico, sintáctico, que nos pueden particularizar y nos individualizan en el uso del código en cuestión, en este caso el castellano. Entonces, nosotros cuando hablamos de variedad intralingüística, estamos hablando de diferencias en el uso en el interior de un mismo código, en este caso el castellano. Y cuando hablamos de niveles de lenguaje, nos referimos a aquellos niveles en los que esta variedad se produce, en los que estas diferencias se producen. Estos niveles pueden ser el fonético. Un argentino habla con una entonación diferente a la nuestra, un chileno habla con una entonación diferente a la nuestra, un español habla con una entonación diferente a la nuestra. Morfológico, sintáctico, cuando analicemos nosotros después los ejemplos que estamos viendo, que vamos a ver, vamos a advertir todas estas pequeñas diferencias y se va a comprender mejor lo que voy diciendo. Y en el léxico. En función a estas diferencias en el uso del lenguaje, nosotros podemos identificar al hablante dependiendo o haciendo uso de distintos factores. Pasemos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta estructura, típica de la región rioplatense, especialmente entre uruguayos y argentinos. ¿Me pasás las zapatillas? Ellos dirían, ¿me pasás las zapatillas? Fíjense la estructura, me pasás las zapatillas. Fíjense el yeísmo que se produce en la producción de la L. Mientras que regiones como Andalucía y la nuestra, nosotros usamos la L. Nosotros, en nuestra variedad lingüística, me refiero a la paraguaya, diríamos, pasame la zapatilla. Pasame la zapatilla. Nosotros realizamos la producción del fonema L. Para nosotros suena diferente a la Y. Ellos dicen, me pasás las zapatillas. ¿Se advierte esta diferencia? Ambos hablamos castellano, pero sin embargo producimos o usamos el castellano de manera diferente. Esto es la variedad lingüística. Fíjense en lo siguiente. Ellos dicen, me pasás las zapatillas. Ellos anteponen el pronombre me. Nosotros tendemos a la posposición del pronombre me. Esta es una diferencia morfológica y sintáctica. Pasame la zapatilla. Ellos tienden a la pluralización del sustantivo, nosotros al uso singular del sustantivo. Y por último, fíjense en la diferencia léxica. Cuando nosotros decimos zapatilla, estoy hablando de la variedad paraguaya, decimos champión. Fíjense que nosotros por metonimia le llamamos al calzado deportivo champión porque había una marca que se llamaba champión y quedó. Ahora se usa para referirse a algo concreto. Cuando ellos dicen zapatillas, se refieren a ojotas o hawaianas. Fíjense entonces cómo ambos usamos el mismo código, es decir, el castellano, pero introducimos pequeñas variaciones en el ámbito fonético. Me pasás las zapatillas, pasame la zapatilla, en el ámbito fonético. En el ámbito sintáctico y morfológico, anteposición del pronombre, posposición del pronombre, y en el ámbito léxico. Para nosotros, zapatillas significa algo distinto que para ellos zapatilla. Por eso solemos decir los españoles hablan así, para los españoles significa esto, para nosotros aquello, para los chilenos significa esto, para nosotros aquellos, pero son ligeras variaciones que se producen dentro del mismo código. Entendido esto, pasemos a analizar las principales variantes. En primer lugar, decir que
el prefijo día significa a través de, porque no se asusten por las palabrejas. Tenemos la variante diatópica, acuérdense que topos ya habíamos visto significa lugar. Tenemos la variante diastrática, la que se produce a través de los estratos, y la variante diafásica, que es una variante relacionada al uso específico del lenguaje dependiendo de determinados contextos. Analicemos la primera de estas variantes, que es la variante diatópica. La variante diatópica relaciona el uso del lenguaje al lugar de procedencia del sujeto. Dijimos, día a través de topos lugar. De esta manera nosotros podemos reconocer sin ningún problema fuera del territorio nacional a un argentino, a un chileno, a un colombiano, a un ecuatoriano, a un boliviano, a un español, por la manera en que emplea el idioma. Automáticamente diremos, es español, es argentino, es chileno. Y dentro de nuestro propio país, por ejemplo, podemos advertir perfectamente quiénes viven en Asunción, quiénes proceden de Villarrica, quiénes de Encarnación, etc. Porque dentro de nuestra propia variante tenemos variantes menores que también son fácilmente detectables y ubicables geográficamente. A estas variedades que dependen del lugar de procedencia de los sujetos, nosotros llamamos variante diatópica. O podemos hablar de dialectos. Y los dialectos se dividen en hablas regionales y hablas locales. Más lo que tiene que quedar es que la variante diatópica se refiere a aquellas diferencias en el uso de la lengua que dependen del lugar de procedencia del sujeto. Y lo que hay que decir y tiene que quedar súper claro a estas alturas es que ninguna variedad es mejor que otra. No existe una variedad que sea mejor que otra. Son variaciones que se producen dentro de la lengua debidas a distintos factores sociales, económicos, culturales, hasta religiosos, que hacen que empleemos el idioma de una manera particular. Pero ninguna de ellas es más valiosa que otra. Pasemos al análisis de la siguiente categoría, que son las variantes diastráticas. Acuérdense que dijimos que día significa a través de días. ¿A través de qué? De los estratos. La variedad diastrática está condicionada por la distribución social de los hablantes. Esto quiere decir, no se expresa, no habla, no utiliza el idioma de la misma manera una persona de estrato sociocultural alto, una persona de estrato socioeconómico medio y una persona de estrato socioeconómico bajo. Nosotros, sin ningún inconveniente, podemos ubicar a una persona en cualquiera de estos estratos en función a la manera en que emplea el lenguaje. Las mismas diferencias y en los mismos niveles que se produjeron cuando analizamos la variante argentina comparada a la nuestra, se produce entre estos estratos sociales. Cada uno emplea el lenguaje de una manera distinta. Nosotros podemos usar bro, podemos usar capé, usamos shera'a, y fíjense que son conceptos o palabras que designan el mismo significado, pero que son empleadas por personas pertenecientes a distintos estratos sociales. Estas variaciones se conocen como sociolectos. Son las variaciones que emergen de la procedencia social de los hablantes. Tenemos entonces que los principales sociolectos se deben a el nivel sociocultural del hablante. También tenemos diferencias que se deben a la profesión del hablante, porque tienen un léxico y lenguaje especiales. Si uno está entrenado lingüísticamente, uno puede fácilmente reconocer a un médico, a un arquitecto, a un abogado, por la manera en que se comunica. Y esto inclusive fuera de su ámbito de especialidad. De ahí la importancia de los sociolectos. Fijémonos en lo siguiente. También dentro de la variante diastrática influyen estos factores. Tenemos que el hábitat, la variante rural-urbana, ¿sí? No habla de la misma manera alguien que procede del interior del país, de las provincias, y alguien de la ciudad, tienden a usar el idioma de manera distinta, por lo tanto también constituyen un tipo de sociolectos.
En el caso de los países que reciben inmigrantes, los inmigrantes al incorporar el idioma no lo emplean de la misma manera que las personas autóctonas de la región, autóctonas del país. Son pequeñas sutilezas que nos permiten identificar a los sujetos. Tenemos la edad o cronolecto. No hablan de la misma manera una persona de 15 años, de 20, de 25, 30, 40 años. En nuestro contexto lingüístico es un ejemplo muy básico, es el de ómnibus, colectivo, bondi, micro. Todos para referirnos al transporte público. Sin embargo, emplean ómnibus las personas de más edad. Si un adulto de más de 40 años dice ómnibus, un joven posiblemente lo va a mirar con cierto recelo inclusive, porque es una manera particular de designar al transporte público. Ellos le dirían bondi, micro, bus. Todas estas variantes que dependen de la edad de los usuarios se conocen como cronolectos. Un ejemplo típico de las redes sociales es de cringe o cringe, me da cringe, para decir vergüenza ajena, propio de personas entre los 15 y los 20 años. Cringe, me da cringe, cringe es un anglicismo. En vez de decir vergüenza ajena, incorporan esta palabra. Entonces, en función a las palabras, en función a las maneras en que un sujeto se comunica, nosotros podemos inscribirlo dentro de un grupo etario. Esta última variante, ahora ya no tan marcada, la variante del sexo, no hablan de la misma manera hombres y mujeres. En sociedades democráticas, horizontales como las nuestras, esta diferencia ya está casi superada. Pero en otros tiempos, un ejemplo, los hombres tendían a usar un lenguaje más soez, más chabacano, mientras que las mujeres empleaban un lenguaje más decoroso. Entonces también existen diferencias entre la manera en que hombres y mujeres utilizamos el lenguaje. Todas estas diferencias se dan dentro de la variante diastrática. Ahora pasamos a la siguiente variante, que es la variante diafásica. La variante diafásica está íntimamente relacionada con la situación comunicativa. Esto tiene que quedar. La variante diafásica está íntimamente relacionada ¿con qué? Con la situación comunicativa. De ahí que las variantes de este tipo sean la variante culta o elaborada, la variante coloquial, familiar o amistosa y la variante vulgar. Digamos en síntesis que la culta es aquella que respeta las normas del idioma. La variante coloquial es aquella que utilizamos con nuestra familia o amigos. No está tan estructurada, tan elaborada. Y la variante vulgar se caracteriza por infringir las normas del idioma, las normas que nosotros ya vinimos estudiando. Esto en elevada síntesis. A continuación tenemos un cuadro donde se comparan estas variantes, las variantes diafásicas, la culta, la coloquial y la vulgar. Fíjense que la variante culta o elaborada se caracteriza por amplitud de recursos expresivos. Una persona con cierto nivel sociocultural, con cierta educación, puede usar el lenguaje con mucha más amplitud que una persona sin esta educación. Otra característica es la precisión conceptual. Precisión conceptual quiere decir propiedad. Empleo la palabra justa para el concepto justo. Riqueza de vocabulario. Presencia de construcciones subordinadas, construcciones sintácticas subordinadas. Esto quiere decir que empleo conectores, como por ejemplo, sin embargo, es decir, por lo tanto, en primer lugar, siendo esto así, etc. Construyo oraciones de cierta complejidad. Luego tenemos que se produce generalmente en contextos formales, trabajo, universidad, etc. La variante coloquial se caracteriza porque predomina lo connotativo y lo expresivo. En nuestra casa con nuestros padres y hermanos no hablamos de la misma manera que con nuestros profesores o jefes. En estos ambientes, en los ambientes más formales, predomina lo denotativo, lo objetivo, mientras que en estos predomina lo connotativo.
la variante coloquial tiende a utilizar los hipocorísticos. Habíamos visto ya en nuestras clases, en nuestro curso anterior, que son los hipocorísticos. Las formas afectivas de llamar a ciertas personas. A Manuel Manolo, a José Pepe, a Francisco Pancho, a Guadalupe Lupita, Lupe. Esa manera afectiva de llamar a ciertas personas son los hipocorísticos, que predominan en la variante coloquial. Repeticiones léxicas. No nos preocupamos tanto por repetir palabras. ¿Sí? No existe esa preocupación que sí existe en la variante culta o elaborada. Utilización de diminutivos y muletillas, a, e, etc. Y se producen en contextos distendidos o familiares. Por tanto, entre familia y amigos. Luego tenemos la variante vulgar o restringida, que se caracteriza fundamentalmente por infringir la norma. Norma en su nivel fonético, morfológico, sintáctico, léxico, etc. Infringe la norma. Existe gran impropiedad léxica, presencia de parónimos, empleo palabras con un sentido similar, con un sentido distinto, pero de escritura similar. Por ejemplo, infringir en vez de utilizar infligir. Esto es la imprecisión o la impropiedad léxica que no tiene este nivel, que tiene un alto nivel de propiedad o precisión léxica. Hipercorrección. La hipercorrección es un fenómeno lingüístico que se da cuando en el esfuerzo por expresarme con cultura, con educación, en el esfuerzo por acercarme a la variante culta, empleo mal las palabras. Las palabras me suenan, trato de decirlas, pero empleo una palabra por otra o cambio la estructura de la palabra. Eso es la hipercorrección. Tendencia a la yuxtaposición. Esto quiere decir que encimo las oraciones. No utilizo conectores como en esta variante. Ausencia de sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, en primer lugar, es decir, dicho de otra manera, etc. Los conectores están ausentes. Y se producen en contextos socioculturales bajos. Estas son las principales diferencias entre la variante culta, coloquial y restringida. Ahora, para ver si comprendimos lo que acabamos de dar, pasamos a los ejercicios de fijación. El ejercicio nos pide que identifiquemos la variante lingüística. Analicemos las oraciones. Manuelita, ¿me darías un poquito de tu especialidad? Vos sabés que me encanta. ¿Sí? En primer lugar tenemos aquellos factores que nos permiten identificar la variante. Tenemos el Manuelita, que es un uso afectivo para referirnos a Manuela, que es una especie de hipocorístico. ¿En qué nivel utilizábamos o aparecían los hipocorísticos? En el nivel familiar o coloquial. Entonces estamos dentro de esa variedad. Fíjense que dice, me darías un poquito, tenemos otra vez el diminutivo, el morfema que indica diminutivo, de tu especialidad. Las personas se conocen, nosotros en realidad no sabemos cuál es la especialidad de la que están hablando. Puede ser una comida, puede ser un postre, un café bien hecho, no conocemos, pero entre los que participan de la oración está claro cuál es la especialidad a la que se están refiriendo, por lo que podemos deducir que existe cierto nivel de confianza que se da en el nivel coloquial. Vos sabés que me encanta. Entonces, esta oración podemos ubicarla dentro del nivel coloquial. Luego tenemos la siguiente. Messi escindió su contrato con el Barcelona. Fíjense que dice, Messi escindió su contrato con el Barcelona. Tenemos este verbo escindir utilizado en vez de rescindir. En vez de Messi rescindió su contrato con el Barcelona, decimos Messi escindió su contrato con el Barcelona. Aquí tenemos dos fenómenos, la hipercorrección de la que habíamos hablado. En el intento de emplear el lenguaje de manera culta, utilizamos una palabra que nos suena, pero que no tenemos incorporada en nuestro bagaje. Por lo tanto, la utilizamos mal. Aquí tuvo que decir, Messi rescindió su contrato. ¿Sí? Esto es un fenómeno de paronimia o de imprecisión conceptual. Aquí estamos dentro del nivel vulgar. Es la peor película que vi en mi vida. Fíjense cómo de vuelta tenemos una flagrante infracción a la norma lingüística. En vez de peor, decimos peor.
¿Cuál era el nivel en el que se cometían infracciones a la norma lingüística? El nivel vulgar. Analicemos el siguiente grupo de oraciones. La primera oración dice: la economía lingüística es el principio por el que las lenguas tienden a la simplificación, eliminando todo lo superfluo. Fíjense que tenemos una definición perfectamente estructurada. Es un principio por el que las lenguas tienden a la simplificación. Tenemos el uso de conectores, que es el principio por el que las lenguas tienden a la simplificación, eliminando todo lo superfluo. No hay error gramatical, la oración está ordenada lógicamente, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Es una definición académica que pertenece, por lo tanto, al nivel culto del lenguaje. Su estructura nos permite advertir esto. Luego tenemos concentradito para que las cosas salgan bien y ale, que lo que hay es billete, rey. Fíjense en esta estructura. Concentradito, tenemos que se da otra vez en un contexto coloquial, amistoso, familiar, entre amigos. Pa, supresión de la consonante R, típico de ciertas zonas como Colombia, Venezuela, Ecuador, etc. Supresión de la R. Que las cosas salgan bien. Y ale, interjección, también típica de esa región, que lo que hay es billete, rey. Supresión de la consonante S, se aspira a la S. Es billete, rey. Rey, un uso incorporado propio de ciertas regiones como Colombia principalmente, que hoy está siendo incorporado aquí en nuestro país y en ciertas provincias de Argentina también. Porque el lenguaje es dinámico, fluye, no es algo estático. Entonces tenemos que este nivel podría ser colocado dentro del nivel coloquial vulgar, ¿sí? Es un nivel que se puede clasificar dentro del coloquial porque se nota que existe confianza entre los hablantes que participan, y vulgar por las infracciones a las normas lingüísticas que tienen. Luego tenemos la última oración, menuda vida, cojonuda. Estoy hasta las narices de tanto corre, ve y dile. Fíjense la estructura, menuda vida. Esta expresión menuda vida ya nos permite sospechar de la región de la cual estamos hablando o la región en la que esta manera de expresarse se utiliza. Cojonuda. El empleo de esta interjección cojonuda ya nos permite deducir, ya sin lugar a dudas, que estamos ante una variante lingüística española, más propia de ciertas regiones que de otras, pero digamos que es una variante lingüística española. Estoy hasta las narices. Hasta las narices es una locución. Aquí en nuestra variante lingüística diríamos, no hasta las narices, diríamos hasta la coronilla, o estoy harto, o en términos paralingüísticos estoy hasta acá. ¿Está? Estas diferencias en el uso o en la preferencia por determinadas locuciones, por determinados usos, por determinadas interjecciones, nos permiten detectar la variante diatópica de la que estamos hablando, es decir, España, como aquí detectamos la variante lingüística era Colombia, etc. Fíjense las diferencias de tanto corre, ve y dile. Corre, ve y dile es una forma de decir de tanto chisme. También tenemos, como habíamos analizado, las diferencias léxicas. Nosotros en nuestro contexto y en nuestra variante no utilizaríamos ni hasta las narices ni corre, ve y dile como sinónimo de chisme. Así que, terminada esta unidad, ustedes deberían de ser capaces de diferenciar lengua y habla, puesto que el análisis que realizamos se da en este nivel, dentro del habla, definir lo que es una variante lingüística y clasificar dichas variantes lingüísticas dentro de sus variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. Hasta aquí nuestra clase, nuestra primera clase del curso, y nos vemos en la siguiente clase.